darkness falls across the land. The midnight hour. Y continuamos con muchísimo más de nuestro mundo. Y hoy, pues obviamente no solamente de disfrazarnos y vivir esta fiesta, sino que también es de conocer sus orígenes, las tradiciones y cómo esto de una manera u otra va muy de la mano con lo que vivimos en Guatemala. Vamos a presentarles ahora a Juan Alberto Sandoval. Él es maestro de la Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que de verdad, desde ya, bienvenido de vivos y de difuntos. Para hablar de estos orígenes tan importantes. De nuestras tradiciones, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y por supuesto, queremos saber cuál es el origen de estas tradiciones del 1 de noviembre, sobre todo que es la que más se conoce, ¿verdad? Usted habla también de una del 2 de noviembre, pero sobre todo de hoy 31 y del 1 de noviembre, que es cuando pues todos realmente recordamos como fecha especial el estar pues, conmemorando el fallecimiento de nuestros santos difuntos. Buenos días. Bueno, pues buenos días. Estoy muy contento de estar compartiendo con la Catrina, un elemento cultural muy importante para la cultura de Mesoamérica. Soy profesor de historia, pertenezco a la Escuela de Historia y en nuestra unidad académica se imparten las carreras de Historia, Antropología y Arqueología. De ahí que desde el punto de vista antropológico el análisis de estas fiestas y estas tradiciones sea tan importante. La Universidad de San Carlos cuenta además con un instituto de investigación que se encarga de documentar todas estas tradiciones, que es el Centro de Estudios Folclóricos. Y a partir de ahí podemos interpretar que estas tradiciones son las que nutren las claves de identidad de los guatemaltecos, porque en ellas hay una manifestación colectiva espontánea, de tal manera que ninguna persona de la colectividad guatemalteca queda exenta de participar de manera directa o indirecta de todo lo que afecta a Guatemala en todas las latitudes del país, particularmente en los terremotos, en los cementerios, en las ciudades en donde terremotos han afectado grandemente su infraestructura, que dan un aire, una apariencia un poco mística, pero que también sirven de espacios para que estas tradiciones se celebren anualmente y que se mantengan plenamente vigentes. La ciudad de Guatemala tiene cementerios muy importantes, las casas señoriales de la Nueva Guatemala de la Asunción, con sus grandes centros de producción, que son las cocinas, en donde se realizan estas comidas de muerto. Por supuesto, la música es muy especial, pero sobre todo aquellas tradiciones que al interior van a realizarse, van a complementar como una totalidad artística la celebración de el Día de Difuntos, el Día de Finados y el Día de Todos los Santos. Finados, esa palabra. El finado, sí. Finado, ¿de dónde viene esa palabra? ¿De dónde proviene? Es tan de uso chapín, de uso guatemalteco para cualquier cosa, cuando uno ya se despide de alguien. Cuando uno ya es exnovio. Ya exnovio dice, el finado, ¿por qué? Pues es un término que tiene que ver con el fin de un ciclo, es decir, el fin de la vida. Al fallecer la persona, pues es difunto, es finado, finaliza su paso terrenal por esta tierra. El occiso también. El occiso, sí. Ahora, mañana 1 de noviembre, los cementerios se abarrotan de personas, Totalmente. de tradiciones, de comidas ricas. Esto de llegar a ver a nuestros difuntos, ponerles flores, estar con ellos en este día, a veces no se ven todo el año, pero sí el 1 de noviembre. El recuerdo de nuestros antepasados nos acompaña siempre. Todas las culturas del mundo, todos los pueblos del mundo, todas las religiones del mundo reservan un espacio para el encuentro entre los vivos, que son los antepasados vivos de los difuntos, y nuestros antepasados difuntos, ese encuentro de la vida con la muerte en el cumplimiento del mito del eterno retorno. Podemos mencionar cómo, por ejemplo, desde la misma prehistoria, las construcciones dolménicas, megalíticas, aquellos menhires que construían en los mismos periodos de la hominización nuestros antepasados más remotos, que no tenían la finalidad de ser habitados, a pesar de que pueden catalogarse como construcciones que podía inferirse que servían para un resguardo de aquellos habitantes de la tierra en aquel momento, hace millones de años. La finalidad de estas construcciones megalíticas era colocar en la parte posterior y más alta el cadáver de algún líder de la comunidad, como para acercarlo más al cielo. Las grandes pirámides egipcias y otros monumentos aquí en Guatemala, funerarios. ¿verdad? Por supuesto. En Guatemala hay muchos lugares especiales desde donde se rinde culto a la muerte y que sirve como el canal para el espacio entre
el mundo y el inframundo. Para nuestros antiguos mayas, las grandes cuevas, en donde, partiendo de 4 ejes principales, nuestros antepasados entran en contacto con los difuntos a partir de las comidas rituales, cíclicas y simbólicas, a partir de la música, a partir de distintos rituales que van a reunir fuera de esas cuevas, ya en los ámbitos urbanos citadinos, a las familias concéntricas, a las familias extendidas, en la ingesta de comidas propias de esta temporada, que solo pueden ser cocinadas en este día, que solo son ingeridas en este día, en otra época del año tienen otro sabor. Se aspira el alma de los difuntos que vaga solo el 1 y el 2 por el permiso que el Dios mundo les da de vagar para encontrarse con nosotros, fumando tabaco sobre las tumbas. Por ejemplo, se preparan los caminos para que estas ánimas encuentren los lares en donde vivieron cuando eran personas vivas, y se decoran todas las entradas de las viviendas con ramos de flor de muerto. Se preparan altares especiales en donde se van a colocar las comidas predilectas del difunto, su fotografía, y se cree, de acuerdo velas, ¿verdad? También. A las creencias antiguas, que si no se prepara el camino de retorno del difunto, este va a tener una reacción adversa. Por supuesto, vagando las almas de nuestros antepasados en el mundo, existe un hilo conductor, un hilo de plata que los atrae y los lleva hasta esos lares, que son esos colosales y coloridos barriletes que, por ejemplo, en Santiago surcarán los aires de nuestra Guatemala mañana, y que a partir de ese hilo conductor llegarán a cohabitar con nosotros unas cuantas horas hasta esperar un nuevo año en el que se les permita compartir con sus antepasados vivos. ¡Qué lindo! Hermosas. Las tradiciones de Guatemala muy bien arraigadas en nuestro pueblo, ¿verdad? Por supuesto. Poco a poco se han ido como modificando ciertas cosas, pero la base es la misma. ¿Cuál es lo que usted ve más arraigado y que aún se conserva y que data de hace muchos años atrás? ¿Qué es lo que usted ve que tiene como esa esencia de estos días? Bueno, debemos recordar que en la cuenta del tiempo corta, en el calendario maya del Tzolk'in, existe un periodo en el que nuestros antepasados, antes de la venida de los españoles y el cristianismo, encontraban una forma y un tiempo para comunicarse con sus antepasados difuntos. Este periodo es conocido como el Huatzakip Bats, y en ese momento hay una ingesta de comidas rituales. Por ejemplo, el canchul, que poco se habla en estos días, que es una especie de vianda preparada con huicoy, con huisquil y peruleros, que son cocinados de una manera muy especial. Por supuesto, hoy eso ha sido sustituido por el fiambre, pero en el fiambre también hay una reunión de conceptos culturales. Las verduras y su forma de prepararlas es el aporte de las culturas mesoamericanas. Se unen los aspectos culinarios, por ejemplo, de los peninsulares, que agregan carnes frías, embutidos y pescados. Ellos, muy influenciados por la cultura árabe, traen también los elementos de la cultura africana cuando se agregan las alcaparras, las aceitunas, los garbanzos y las habas. De tal manera que hoy por hoy podemos decir que en este mágico mundo, en este aspecto antropológico de la religión y la cultura, lo más arraigado que viene de antes del cristianismo en nuestras tierras y que persiste hasta hoy día son las comidas cíclicas, simbólicas y rituales. Y de ellas, la más exuberante de América, podemos afirmar con toda propiedad, es nuestro sabrosísimo fiambre. Único, de verdad, en Guatemala, algo delicioso. Sí. Algo que hablábamos es que no solamente se celebra el 1, para nosotros los capitalinos quizás es más conocido el 1 de noviembre, pero también se hace el 2. ¿Qué pasa allí? Tenemos que hacer una aclaración. Se celebra el Día de Todos los Santos inicialmente, y esta es una celebración de origen cristiano. En el siglo VI, Bonifacio IV va a realizar una conmemoración que recuerda a los primeros mártires del cristianismo, que como morían en serie en el circo romano, devorados por los leones, quemados en hogueras o crucificados, no era factible dedicar un solo día para conmemorar a un solo santo. Y se celebran en un día específico a todos aquellos mártires del período paleocristiano.
Ya en el siglo VIII, Gregorio III instituye un día que va a trasladarse al ámbito de la Iglesia Universal, y Gregorio IX, en su siguiente pontificado, va a inaugurar una capilla en la Basílica de San Pedro dedicada a todos los santos. Esto viene a Guatemala en el siglo XVI con la primitiva evangelización, y celebramos el 1 de noviembre la fiesta de todos los santos. Pero ¿quiénes son esos santos? Son aquellos santos anónimos que no están elevados a los altares. Por ejemplo, ¿han oído ustedes alguna vez la expresión "mi madre era una santa"? Esos son los santos anónimos que la Iglesia celebra bajo el término de la Iglesia triunfante. Santos difuntos, digamos, difuntos, ¿verdad? De los que estamos vivos, o sea, Por son supuesto. los difuntos de los que seguimos. Y el día 2 se celebra la fiesta de los difuntos, que es la Iglesia purgante, y es celebrada esta fiesta por la Iglesia militante, que somos los que aún estamos vivos en esta tierra. Esto genera, como decía, una serie de tradiciones, de ritos, porque cuando ustedes en su casa preparan las viandas que van a degustarse el 1 y el 2, tienen una forma de preparar en la que numerosas mujeres en una cocina preparan, una los recados, otra los encurtidos, y no se han puesto de acuerdo. Eso es ritual. Cuando se sirve en la mesa, en esa mesa van a convocarse aquellos miembros de la familia que probablemente tienen mucho tiempo de que no se miran, que no se visitan, los padres y los hijos se reencuentran, pero aquel momento en el que un poco de fiambre se comparte con el vecino le da el aspecto de socialización. Ya estas comidas, que son diseñadas para comerlas sobre la tumba de los muertos, tienen otras características. Se decoran las tumbas con flor de muerto, se les tira un poco de licor blanco o licor de olla, porque se comparte con ellos ese licor, se comparte la comida, y como hay una influencia europea, va a colocarse en la parte en donde está la cabeza del difunto una comida muy especial, que son postres traídos por los europeos, cuyas recetas se conservan en los conventos religiosos y que sirvieron para hacer dulces, por ejemplo, el del jocote de piña. De la época también, ¿verdad? Que son frutas solo de la época. Ajá. Y eso le da una característica muy especial a las comidas. Los grandes conciertos de marimba que se producen en Todos Santos, por ejemplo, las carreras de cintas en Huehuetenango, las carreras de patos en el oriente, las velas y la gran difusión en un concierto maravilloso de marimbas en San Juan, Zacatepeques, en donde aún se conservan tradiciones ancestrales. El hecho de que los niños vayan a pedir comida a las casas para los difuntos que ya no tienen quien los visite, por ejemplo, el jejo en Jalapa, que va de casa en casa pidiendo comida para las santas ánimas, hacen que en Guatemala estos días sean días de meditación, días consagrados al recuerdo de nuestros antepasados, pero también días en los que la crisolada ritualidad y la cultura de los guatemaltecos se pone muy de manifiesto. Qué bien. Juan Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Verdaderamente, para poder hablar de las tradiciones de Guatemala necesitaríamos no un programa, ni dos, ni tres, quizás en una semana, porque Guatemala está arraigada de colores, de tradiciones, de sabores. Pero lamentablemente debemos continuar con más. Muchísimas gracias. Ya conocemos un poquito de dónde inicia eso y nos vamos con Mario y con el chef. Claro, vamos con Mario, el zombie Mario. Y el